Bien, proseguimos entonces con nuestra clase de ciclos. Y entonces ahora vamos a trabajar con el método while, el método hacer mientras, ¿ok? Ya hablamos del ciclo for. Vamos a manejar el mismo ejercicio. Quiero que se ingresen 5 números, 5 notas en este caso, y que posteriormente, cuando se complete la lectura de las 5 notas, el resultado se muestre en esta caja de texto. Iniciamos. Entramos al objeto procesar y la estructura ahora será la siguiente. Escribimos allí while o mientras, abro paréntesis, mientras b sea menor o igual que 5. Enter, enter, enter por acá. Y la instrucción when. ¿Ok? Aquí tenemos parte de la estructura del while. Fíjense que el for teníamos 2 líneas solamente. La primera que determinaba las veces que se repite el ciclo y la de cierre. El while es un poco más complicado que eso. El for es automático, él se incrementa uno a uno. El while no trabaja de esa manera. Yo debo colocar en alguna parte de acá, antes de que cierre el when, o el ciclo mejor dicho, una herramienta que también ustedes vieron algorítmica, llamada contador. B igual a B más 1. Esto es un contador. Un contador, a diferencia del acumulador, el contador incrementa de manera constante, de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Este contador se utiliza porque, repito, la condición para que él se mantenga repitiendo es que la variable b sea un número menor o igual que 5. El problema ahora es que la herramienta no es adivina. Ella hace lo que tú le pides que haga hasta donde puede. ¿Cuánto vale b? Si yo no le doy un valor inicial, ella asume que vale 0. Y de 0 a 5 hay 6 elementos. Entonces, para que ella no falle, por eso yo inicializo igualmente. Pero en este caso, ¿en cuánto? En 1. ¿Ok? Hecho esto, ahora sí yo puedo decir que esta es la estructura del ciclo while. ¿Qué tenemos? Un dato inicializado, la condición que determina cuántas veces se va a repetir el proceso, el contador que incrementa cada vez que se repite el proceso y la instrucción de cierre. Podemos decir que en el for eran 2 líneas, en el while son 4, ¿ok? Ya que yo no puedo obviar esta, porque si la borro por accidente o no la coloco, él se queda repitiendo en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque el valor de la variable nunca se va a incrementar, y si no se incrementa siempre valdrá 1. Y esto porque si yo no determino cuánto vale la variable inicializada, ¿ok? Yo puedo fallar aquí. Si coloco que vale 0, se va a repetir 6 veces. Y al ser un número más de las veces determinadas por mí, el resultado va a ser erróneo, ¿ok? Hecho esto, ya lo que queda hacer acá adentro es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, nota igual input box ingresa ampersand b ampersand nota coma lectura de notas, cierra paréntesis. Recordemos que el input box me permite ingresar datos a través de una ventana creada por código. Box quiere decir caja e input entrada, ¿ok? Una caja de entrada de datos. Luego, ¿qué hago? Mi acumulador. Vamos a llamarlo NF, que para mí quiere decir nota final, es igual a NF más ¿quién? Más nota,
que es el dato que estoy leyendo por acá. ¿Ven? Fuera del ciclo, es decir, cuando ya el ciclo se rompa, tal cual como ocurrió en el caso del for, yo le digo, mire, yo creo que en la caja número 1, a nivel de texto, muestres lo que está en la variable nf. Para que esto pueda funcionar, recordemos, me tengo que ir a general acá y declaro dim, porque es un solo formulario, aunque recuerden eso, estamos trabajando en un solo formulario por los momentos, dim b, nota as integer, que tipo entero, dim nf as integer también. Tengo nota, tengo nf, tengo b. Veamos qué tal funciona esto. Pues ejecuto, proceso, ingreso una nota. Fíjense que aquí dice lectura de notas, ya cambió. 20, ok, 14, 18, 19, 11, ahí está. Ok, el funcionamiento de la estructura es prácticamente el mismo que en el caso del ciclo for. Ya allí es cuestión de gustos, si lo quieres hacer con el for o con el while. Claro, eso se aplica solamente si la cantidad ha sido determinada por el usuario. Es decir, yo quiero leer 5 notas, quiero entrevistar a 3 personas. Ahora, si la cantidad es indeterminada, allí es donde yo me apoyo para decir que el ciclo while es mucho más completo que el ciclo for, ya que el ciclo while te permite o nos permite que le demos el poder al usuario para que él defina si él desea seguir en el proceso o no. Por ejemplo, en un proceso de reclutamiento de personal, muchas veces la cantidad es indeterminada. Yo sigo entrevistando hasta que consiga a la persona que yo quiero seleccionar para el trabajo. ¿Okay? En este caso vamos a hacer un pequeño cambio a este modelo que ya lo acabamos de ver. Yo quiero que en vez de que sean 5 notas, quiero que sea n. ¿Okay? Quiero que lea n notas o n números. Y en lo que yo complete la lectura de las n números, me muestre cuánto dio ese acumulado. ¿Okay? Haciendo esto, el ejemplo cambiaría un poco. Fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a leer n números y que me los vaya sumando simplemente. Voy a hacer cambios acá. ¿Ok? Fíjense. Borramos. Igualmente acá, borramos. Ok. Decimos, mira, repítete mientras resp sea igual a bb-yes. Enter, enter, enter. Por acá tenemos el went. Este por acá, este por acá. La estructura está cambiando porque ahora estoy basándome en una respuesta que es un botón, un macro. O sea, repítete mientras la respuesta que tú almacenes sea el botón de sí. ¿Ok? Eso implica de que antes de que el ciclo se cierre, antes del when, yo debo preguntarle al usuario si desea seguir o no. Entonces decimos resp igual msgbox. ¿Ok? Utilizamos el msgbox que ya hemos visto. Le decimos desea ingresar otro número, coma, un bb critical, ¿por qué no? Porque es un mensaje importante, más, y buscamos el macro de botón de sí y el de no. Aquí lo tenemos, ¿ven? bb yes no, coma, y le decimos acá resp
responda. ¿Ok? Ya está cambiando la estructura. Fíjense que ya no va a depender de un contador. Él va a depender de la respuesta que el usuario ingrese por teclado a través del cliqueo del botón de sí o del botón de no. Lo que él clique se almacena en esta variable. Él llega al when y vuelve a subir. Y en lo que suba, si la respuesta sigue siendo el botón de sí, o sea que hay más personas que quieren seguir leyendo números, él se repite. Si la respuesta es no, obviamente el ciclo, como no se cumple esta condición, se saldría. Claro, para que él pueda entrar la primera vez al ciclo, yo debo decirle, mira, inicialmente res, ¿cuánto va a valer? Va a valer sí, o sea, el botón de sí. Si no hago esto, él no entra al ciclo. ¿Por qué? Porque la condición para que él entre es que res tenga un valor inicial y que sea yes, que es el botón de sí. Si yo no hago esta instrucción, la olvido, él no se ejecuta porque nunca va a entrar al ciclo. Ahora, ¿qué hacemos acá adentro? Igual, pidamos un número, num, input box, ingresa un número, datos, y luego dentro un acumulador. Sn para mí es suma de números. Sn igual a Sn más ¿quién? Más el número que estoy leyendo. Obviamente, para que él se muestre, la idea es que se haga fuera del ciclo. Recuerden que esto es un proceso. Él se está repitiendo. Y cuando ya se deje de repetir, lo que yo quiero es que finalmente me muestre en la caja 1 lo que se guardó en la variable la cual llamamos Sn. La gran diferencia, yo no tengo por acá un contador que me controle las veces que esto se va a repetir. ¿Ok? Ese va a repetir en base a la pregunta que le hace al usuario. Vamos a probarlo, pero antes vamos a declarar las variables. Dim, tenemos a num, coma, y a sn como de tipo entero, porque son números. Y la pregunta es, ajá, ¿y resp es alfabético? No, resp es un dato de tipo numérico. ¿Por qué razón? Porque usted en ningún momento está ingresando la palabra sí o no. Usted está cliqueando un macro, el cual retorna a esta variable un bit. Y eso es numérico. Veamos a ver, ejecuto. Proceso, él entró, pide un número, 20, en lo que le doy enter, él me pregunta, hey, ¿te has ingresado otro número? Si respondo que sí, vuelve a preguntarme, otro número, bueno, 14, enter. Otro número, bueno, sí, uno más, un tercer número, 15. Le digo que no, se sale automáticamente y me muestra el acumulado como ven acá. Como se dan cuenta, ya acá la diferencia es bastante notoria. Ya depende de la respuesta que el usuario esté dando. Por esa razón, repito, yo hacía énfasis en aseverar de que realmente el método while es mucho más completo o más completo que el método for, ya que el método for es cómodo para trabajar datos establecidos, 5 notas, 20 estudiantes, pero cuando la cantidad es indeterminada, como n números, n votantes en una elección, por ejemplo, o n participantes en un proceso de selección personal, de reclutamiento, lo bueno es que sea el usuario quien defina cuándo culmina el proceso. Y para que esto ocurra, el while es una estructura muy recomendada para ello. Como se dan cuenta, recapitulamos acá. Insertamos a la variable res algo importante. Funcionó en este caso, pero recuerden que siempre los acumuladores deben ser inicializados al igual que los contadores. ¿Ok? Ingresa el dato, en este caso el número,
ingresé un número, se almacena esta variable y luego me pregunta, ¿ok?, si hay otro número. Si respondo que sí, él va a seguir repitiéndose. Pero en el momento que yo responda que no, entonces cuando él suba y llegue a este punto, a esta instrucción, acá, a esta condición, si no se cumple, automáticamente el ciclo se rompe. ¿Y qué hará él? Lo que está debajo inmediatamente del while, que será en este caso asignar la variable. Repito por última vez. 1, van 2, 1, van 3, 1, van 4 y no quiero que se repita más. Digo que no, me muestra el número 4. Y así hemos explicado entonces cómo trabaja el ciclo while de las dos maneras, trabajando con un contador, que obviamente es más cómodo hacerlo con un for, pero ya es cuestión de cada uno de ustedes, y a través de datos, digamos, contemplados o determinados por el usuario, donde es recomendable trabajar con el while utilizando en este caso macros, como lo acabamos de ver en este ejemplo. Entonces, con esto hemos completado la explicación de cómo trabajar ciclos tanto while como for a nivel de Visual Basic.